a ti. Venciste la muerte, Jesús, con poder. Nos acercamos a ti, como dice Gloria, a todo pulmón, derrotado ya no estoy. Así es, Dios. Porque en Cristo tengo la victoria y en Él soy más que vencedor. Ni la misma muerte, ni ángeles, ni principados, nada nos podrá apartar del amor de Dios. Y es en Él que somos más que vencedores. Hoy, Señor, nos acercamos al trono de gracia para recibir esa inspiración y dirección de la palabra. Padre, al salir de este lugar, saldremos inspirados, recordando que en Cristo no hay derrota, en Cristo hay esperanza para su gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden pasar a sus clases los niños. Me gustó esa frase de Gloria a todo pulmón. Así, con fuerza, con convicción, con seguridad. Derrotado ya no estoy. Qué reto el de ahora. Estoy muy motivado, muy animado. Y hoy vamos a seguir estudiando en la carta de Primera de Pedro. Pueden buscarla, capítulo 2. Tengan ahí la Biblia abierta. Uno de los hombres que yo admiro mucho por su persistencia, su valor, es Winston Churchill. Qué mal inglés me dirían, ¿verdad? Bueno, este hombre, en tiempos de crisis, en tiempos donde Londres estaba bajo asedio, se levantaba para inspirar. Y normalmente lo hacía a través de mensajes cortos. Y la historia lo recuerda por eso. Obviamente no es un hombre o no fue perfecto, pero uno de sus resúmenes, sus diálogos, sus conferencias fue: no te rindas. Nunca te rindas, nunca. En nada, grande o pequeño, largo o corto, nunca cedas ante tus convicciones de honor y sentido común. Nunca te rindas ante la fuerza. Nunca sucumbas, me llama la atención esta última frase, ante el poder aparente abrumador del enemigo. Ante el poder aparente abrumador del enemigo. Así que él motivaba a esta nación a no rendirse. Y algo similar está haciendo Pedro con esta carta. Y yo he hecho una copia similar a la que hizo Winston Churchill, pero obviamente tomando las palabras de Pedro, la base de la carta a un pueblo que está bajo acecho. El pueblo cristiano que en ese tiempo estaba en persecución. E hice unos ajustes. Y le puse, en vez de no te rindas, le puse resiste. Porque esa es la idea y las palabras que también usa Pedro.
Resiste siempre, aunque haya sufrimiento, dolor, ataques del enemigo llamado león rugiente, menosprecio o bullying. Resiste en la fe los sufrimientos, porque después de esos sufrimientos cortos viene la victoria en Cristo Jesús. Tengo que volver a leer esto, porque aunque es corto, hay que tomarlo y llevarlo al corazón. Como les digo, estoy haciendo un resumen de la intención del apóstol Pedro para con esta audiencia, que si se preservó ese libro es para que usted también resista. Y dice, resiste siempre, aunque haya sufrimiento, dolor, ataques del enemigo, llamado el león rugiente, menosprecio o bullying. Resiste firme en la fe los sufrimientos, porque después de esos sufrimientos cortos viene la victoria en Cristo Jesús. ¿Me puedo sentar ya? Porque Winston Churchill se sentaba. ¿Qué más tengo que decirles? Al salir de esa puerta, llévate en tu corazón. Resiste, porque en Cristo tienes la victoria. Solo para tener una idea, porque dice, pero ¿de dónde sacó eso el pastor? En primera de Pedro 5:9, después regresamos al 2, dice, pero resistirle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Primera de Pedro 5:9. Cuando Gloria estaba hablando en el tiempo de la alabanza, decía, qué difícil es. Yo decía, ¿y cuál va a ser el cierre de Gloria después de qué difícil es? Pero ella nos llevó, aunque es difícil, no es imposible, porque en Cristo tenemos la victoria. Porque Dios te va a fortalecer, te va a establecer, te va a afirmar y te va a perfeccionar, y a Él sea la gloria. Recuerden que cuando Dios pide algo, o sea, lo que vamos a ver hoy, Él sabe que lo podemos hacer. Él nunca te va a pedir algo que tú no puedas hacer. Sería algo muy grave, muy injusto. Y nosotros somos nuevas criaturas, ¿sí o no? Hemos nacido de nuevo. Y por lo tanto tenemos la capacidad de vencer y seguir adelante. Tenemos una esperanza viva. Somos piedras vivas en la piedra angular con un propósito que es servir al Señor. Somos un pueblo, somos una nación, somos sacerdotes, un pueblo comprado por Dios para anunciar sus virtudes. Entonces, todo eso es la base para recordarnos que lo que Dios nos pide es en base a eso que Él ha hecho. Él me hizo una nueva criatura. He nacido de nuevo. Por lo tanto, tengo toda esa capacidad para anunciar el evangelio con palabras y con mis hechos también, que ese es el tema de hoy. Con palabras. A veces hay frases que escucho por ahí que son muy impactantes, pero les falta algo. A veces escuchamos como esto. Dice, predica el evangelio y si es necesario, usa palabras. Predica el evangelio y si es necesario, usa las palabras. Pero creo que las dos cosas son importantes. Anunciar las virtudes, pero también vivir el evangelio para que las demás personas vean en nosotros el evangelio encarnado. Que vean a Cristo en nosotros. Así que las dos son cosas
muy importantes: anunciar y vivir. Así que hoy nos preparamos entonces para responder a esta pregunta de cómo impactar y transformar nuestro entorno. ¿Cómo vamos a ganar al mundo para Cristo? Y esa es la respuesta que vamos a encontrar en Primera de Pedro capítulo 2, verso 12 en adelante. Primera de Pedro 2, 12 en adelante. Estas son preguntas, agregué otras. ¿Cómo impactar y transformar nuestro entorno? ¿Cómo debemos conducirnos en medio de una sociedad hostil? ¿Qué beneficios y cuál es el propósito de una conducta intachable? ¿Qué impacto tiene la sumisión a las autoridades en la familia, en el entorno? ¿Cómo debemos inspirarnos a seguir adelante tomando el modelo de Cristo? ¿Qué impacto tiene la familia cristiana en la sociedad? Son cosas que vamos a estar abordando en todo este proceso, en esta sección larga. Pero tengo que resumirla y en el Espíritu Santo voy a ser guiado para animarlos a que pongan en práctica lo que viene. ¿Cómo vivir en ese entorno familiar complicado? Yo no sé cómo son sus hogares, Dios lo sabe. ¿Qué tal si pusiéramos una cámara en nuestros hogares y los domingos aquí en una pared pasamos los videos de cómo nos comportamos en el hogar, los hijos con los padres, los matrimonios, la suegra, el yerno, la que no era, pero que al final sí fue, la nuera? ¿Cómo vivimos en nuestro entorno? Y en el verso 12, la palabra nos dice: mantened entre los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no conocen a Dios, los que no temen a Dios. Algunas versiones nos ayudan en eso. Aquí, gentiles. Una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, calumnia como malhechores, ellos por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. ¿Qué pasaje? ¿Qué verso? Hay la NTV dice: procuren llevar una vida ejemplar o una vida santa entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Procuren, dice, procuren llevar una conducta honorable, una conducta irreprochable. Eso es como tener un sartén que no tiene mango para agarrarlo, pero usted lo calienta y nadie se atreve porque no hay lugar para agarrarlo, porque no tiene mango. Si usted lo trata de agarrar, se quema. Eso es irreprochable, honorable o irreprensible. Se nos está hablando aquí entonces que las buenas acciones, las acciones santas, son la oportunidad de testificar en medio de un mundo hostil. Las acciones son la oportunidad de testificar en medio de un mundo hostil. Como dice Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres y vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Las buenas obras son la luz.
¿Están conmigo? Cada vez que usted hace una acción que honra a Dios, es un luzazo. De esas luces modernas que alumbran con un foquito, pueden alumbrar tanto. ¿Cómo se llaman? No sé cómo se llaman esas luces, pero eso es. Pero aquí vemos entonces que hay calumnia y maltrato para los creyentes en esta sociedad en la que vivía el apóstol Pedro y los que reciben la carta. En aquellos tiempos se les acusaba de brujería, de terroristas. Los cristianos quemaron Roma. Son unos terroristas, ¿verdad? Son unos revoltosos, son unos sediciosos. Pero, dice, en medio de todas esas acusaciones, ustedes sean luz a través de las buenas acciones. Pero ¿cuál es el propósito? El propósito de las buenas acciones es que el Padre sea glorificado, que Dios sea honrado a través de sus hijos obedientes. Y esto se dará en lo que vemos más adelante en las diferentes esferas de la sociedad. Dice el verso 13: someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey, ya sea a Jimmy, al presidente como autoridad, o a los gobernadores como enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Y me pasó al 17. Honrad a todos. ¿A cuántos? A todos. Amad a los hermanos. Temed a Dios y honrad al rey. Y más adelante se describen a los empleados y describe a el contexto del hogar. Entonces vemos el gobierno, la sociedad civil, los empleos, la familia y la iglesia. Y lo que el Señor quiere en este contexto es que los creyentes, a través de Pedro obviamente, manifestemos una fe auténtica en todo lugar. Por eso es que así vamos a ganar el mundo para Cristo. Una fe genuina, una fe auténtica. ¿Dónde? En todo lugar, no solo en todo tiempo, en todo lugar, en todo ambiente. Y dice: honrad a todos, a los hermanos, al rey, a los amos, a la esposa, al esposo, agarrando todo el contexto. Pero empieza con los siervos, los que están bajo sujeción. Y aquí vamos a empezar a desgranar esto para ir viendo punto por punto en estos elementos que voy a resumir. Miren, hablando de los siervos, o sea, ¿cómo es que los siervos van a ganar su contexto para Cristo? Siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Tú tienes un jefe que es bueno y afable, gloria a Dios por eso. Pero también puede ser que tengas un jefe insoportable. ¿Qué vas a hacer? ¿Renunciar? ¿Quejarte? ¿Murmurar? Pues ¿qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad, lo soportáis con paciencia? Por eso, cuando hacéis lo bueno, sufrís por ello y lo soportáis con paciencia. Está otra vez la palabra paciencia allí. Esto haya gracia con Dios. Otra vez, haya gracia con Dios. Soportas. Sujeción, respeto, soportar con paciencia a aquellos que están laborando en trabajos domésticos. Esa es la idea. No son esclavos, pero sí están bajo la autoridad de sus amos. No se usa la palabra aquí dulos, esclavo. Entonces,
les está pidiendo eso. Y más adelante, solo lo menciono, ellos van a actuar tomando como ejemplo a Cristo mismo, quien soportó hostilidad. Y vamos a leer más adelante que Cristo, que cuando le maldecían, no respondía maldiciendo, no tomaba venganza, sino respondía con bendición. Así que vamos a ver que Cristo es el modelo, no solo para los siervos, sino para la esposa, para el esposo y para las relaciones en la iglesia. Así que otra vez el Señor nos pone un cuadro de ganar el mundo para Cristo tomando el modelo de Cristo, el ejemplo de Cristo. Así que para los que están trabajando, les animo a no renunciar. Resistan. Y cuando ese jefe se convierta, pues renuncien. No. Pero es eso, esa perspectiva de por qué estás en ese trabajo. Dios te lo dio. Pero realmente es irónico. A veces hay hermanos que han venido conmigo y me dicen: mira, ora porque yo ya no aguanto esta mujer, ya no quiero vivir con ella. Y se muere, ¿verdad? No oré por eso, indudablemente, pero se muere. Y a los días vienen: mira, ora porque yo ya no puedo sin esa mujer. Y a veces pasa, ¿verdad? Señor, dame ese trabajo. Oren, hermanos, ayunen. Y cuando da el trabajo: Señor, miren, hermanos, oren porque ya necesito otro trabajo porque este es muy difícil. Pero luego nos pasamos también aquí a las hermanas. ¿Y cómo van a las hermanas a ganar a su esposo para Cristo? ¿Cómo van a ganar las hermanas? Dice en el verso 1 del capítulo 3: asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas. ¿Qué palabra es? He estado en conferencias de matrimonios y encuentro algunas cosas que dan risa o a veces dan ganas de llorar también. Para cómo se entiende esto de la sujeción o las bromas que son. Pero dice: estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados ¿cómo? Sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Otra vez la palabra que vimos en el 2:12, que la conducta tiene que ser irreprochable, es la misma palabra. Entonces, ¿cómo van a ganar las esposas a sus esposos para Cristo? Sin palabras, con su manera de ser o manera de vivir. Y dice que tiene que ver con pureza, respeto y sobre todo dando mayor importancia a lo interno. La tentación en esta época, porque habla aquí, dice, y que vuestro adorno no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos, sino el interno, el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Repito, no está diciendo Pedro que la mujer no vaya al salón. Debe arreglarse, y siempre un poquito de arreglo no cae mal. Bueno, él no está diciendo. Lo que él está diciendo es que no se le dé más importancia a lo externo. Y en este caso eran unos peinados trenzados con oro. Y eso implicaba no solo gasto, sino tiempo, porque eso era lo importante. Algunos dicen que podría pasarse esa señora allí en esos arreglos de 4 a 6 horas.
Y a veces entonces, ¿dónde estaría esta parte aquí para que quede claro? Él no está diciendo no hay que arreglarse, sino que lo más importante para ustedes, mujeres, sea el adorno interno. Porque puede ser que pases 4 horas en el salón a la semana o 6 horas, pero en la palabra de Dios pasaste solo 5 minutos o nada. Hay que cultivar el espíritu sereno, está diciendo, y tierno, que es de gran valor ante Dios. Y es ahí donde, si se descuida el cultivo de lo interno, lo que va a venir es la rencilla y la necedad. Cuando tú descuidas tu vida interna, lo que puedes convertirte es en una mujer necia y rencillosa. Y ustedes dirán, pastor, dale con las mujeres. Después voy con los varones también. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Mujer sabia, porque ha cultivado su vida interior. Dice, mejor es vivir en un rincón del terrado que en una casa con una mujer rencillosa. Son dando citas de Proverbios. Mejor es habitar en tierra desierta que con una mujer rencillosa y molesta. Lo mismo es una mujer pendenciera que una gotera constante en tiempo de lluvia. Si hay algo que nos molesta en la casa, ¿verdad? ¿No es así? Son las goteras. Un día de estos me levanté en la mañana a abrirle a la empleada y cuando me fui descalzo y cuando caminé había un charquito de agua y así en la mañana con todo ese frío y me acordé de este versículo ahí. La Biblia dice que lo mismo es una mujer pendenciera que una gotera constante en tiempo de lluvia. Me llama la atención que las hermanas han estado ya por casi 4 semanas estudiando la mansedumbre. Así es, ¿verdad, Liz? Y me decía Crista, y quieren más el tema de la mansedumbre. Yo bromeando, por algo será. No, eso es broma. Pero interesante, ¿verdad? Que llama la atención la importancia de ser mansos. Y no hay nada mejor que ganar a un esposo para Cristo que con la mansedumbre. Ese es el cuidado interno. Pero también hay que conquistar a la esposa, ¿sí o no? A veces con los amigos bromeamos porque hay 2 textos, ¿verdad? El de la mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Que está en Proverbios 31. Pero también Proverbios 20, ¿qué dice? Hombre virtuoso, ¿quién lo hallará? Y sí hay hombres virtuosos aquí en Vida Plena. Y más se van a seguir agregando a este privilegio. Pero pregunto entonces, ¿cómo conquistar a tu esposa? Y aquí también dice, y en el verso 7, 3:7, y vosotros, maridos, igualmente, convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres como un vaso frágil o más frágil, puesto que es mujer, dándole, ¿qué cosa? Honor como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Dios no quiere hogares o matrimonios como el de Jorge y Enriqueta, ¿verdad? Los Melaza. Esos son un caso, pero eso es para las tiras cómicas. O no quiere hombres como Olafo, ¿verdad? Ásperos, duros, maltrato a Helga.
quiere hogares que reflejen otra vez a Cristo. Otra vez, varones, el modelo es Cristo. Pero dice, convivid con ellas. Eso tiene que ver con morar juntos, cohabitar. En resumen, implica tiempo. Hay que darle tiempo a la esposa. Y hay que hacerlo. ¿Y que se puede? Se puede. Hay que desaparecer a los hijos. Hay que mandarlos con los abuelos. Pero es importante el tiempo juntos. Pero regreso a un detalle. Cuando dice aquí que iba a mencionar de cómo conquistar a la esposa, una de las cosas, para darles una idea, es recordar nuestro aniversario y planificar algo, ¿verdad? Porque los esposos tenemos fama de que se nos olvida todo. Y la esposa dice, mi amor, ¿sabes qué día es hoy? Sí, es el día de ir a pagar la factura, el teléfono. Mi amor, ese es tu aniversario. Sí, yo ya lo sabía. Somos listos, ¿verdad? Tengo planes, no sé para cuándo, pero tengo planes. ¿Quiere conquistar a usted a su cónyuge? Acuérdese de su aniversario. Yo no sé si Carlitos todavía sigue conquistando a Martita con las flores una vez al mes. ¿Verdad? Un aplauso para Carlitos, ahí, un ejemplo. Pero dice, hay que tratarlas con comprensión, con honor. Hay que ubicarlas en el lugar que se merecen en un sentido, dándoles honor como a coherederas. El hombre no es más importante que la mujer. Dios lo ha puesto como cabeza, pero va a liderar con amor, va a liderar con comprensión, la va a poner en un pedestal. Esa es la idea, de honrarla como a coherederas. Dice la palabra en Colosenses, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis lijas con ellos, no seáis ásperos con ellas. Pero a veces, en vez de ese tiempo de la comprensión y honor, de tratarlas como coherederas, lo que tenemos en nuestros hogares y aún cristianos es amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia y toda malicia. Y eso no es un reflejo del carácter de Cristo. El enojo, la ira, por más presión que tenga en el trabajo, por lo que sea, no está reflejando a Cristo en su manera de tratar a su cónyuge. Si usted tiene una esperanza viva, si ha nacido de nuevo, si es un sacerdote para el Señor, lo debe manifestar en el trato a su cónyuge. Hay que quitarse esas cosas y tener misericordia, perdonar, ser bondadosos, perdonar como Cristo nos perdonó para que nuestras oraciones sean oídas. ¿Cómo es posible, diría Pedro en otras palabras, que un esposo que tiene a una esposa no creyente la quiera alcanzar para Cristo viviendo de esa manera, tratándola mal? ¿Qué dirá esa esposa? Este es un hipócrita. Va el domingo, pero ya en la tarde me está tratando mal. Es una no creyente. Pero ¿cuál es la esperanza para esta no creyente? Es el reflejo de Cristo en su hogar. Miren el 3:8, ya pasando a la iglesia. En conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos,
fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo. Y otra vez, ya en el contexto de iglesia, ¿quién es el modelo? Cristo, porque lo dice en los versos que ya no leí. Miren el 21, el 2:21. Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Y quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga la causa con justicia. No importa dónde estés y con quiénes estés, si hay hostilidad, recuerda, la manera de ganarlos para Cristo es imitando a Cristo. ¿Está claro? Unidad, dice aquí lo que leí, compasión, amor, misericordia, humildad, bendecir, buscar la paz. Y miren la recompensa en el 3:12. Yo les invito a ponerse de pie aquí para que leamos juntos el 3:12 de Primera de Pedro. ¿Quién está viendo tu hogar? ¿Quién está viendo la conducta entre cristianos? Dice el 3:12, porque los ojos del Señor están sobre los justos. ¿Quiénes son los justos? Los justificados y los que viven de una manera íntegra. Los ojos de Dios están sobre los justos y sus oídos, ojos y oídos. Ojo y oído a esto. El Señor tiene sus ojos y sus oídos. Y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Pueden sentarse. Los ojos del Señor sobre los que hacen lo bueno, los que mantienen la unidad, la compasión, el amor, la misericordia, la humildad, todo lo que está diciendo Pedro anteriormente. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. No importa, y aquí voy a ir concluyendo, como dicen los predicadores, no importa en qué situación o en qué contexto estés ahorita, siempre habrá una oportunidad de hablar de Cristo con tu manera de ser. Hay un himno que dice, no lo voy a cantar: yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Y esa es la idea de Pedro aquí. Nunca en la lucha desmayar podré, nunca. Si tú vas conmigo, ni a la misma muerte temeré. No importa. Por lo tanto, resiste siempre, aunque haya sufrimiento, dolor, ataques del enemigo llamado león rugiente, menosprecio o bullying. Resiste firme en la fe los sufrimientos, porque después de estos sufrimientos cortos viene la victoria en Cristo Jesús. Dios te va a fortalecer, Él te va a establecer, Él te va a afirmar, Él te va a perfeccionar, y a Él sea la gloria. En medio de esa hostilidad, entonces, da un buen testimonio que traerá gloria a Dios. Recuerda esto, que lo que estás pasando es breve y pasará. Dice Pedro, un poco de tiempo.
A veces convivir en un hogar donde hay maltrato es difícil y parece que cada minuto son 100 años. Pero aún eso es breve y pasará. Es breve y pasará. Esta hostilidad resultará en conversiones para su gloria. Estas pruebas resultarán en alabanza para gloria y honor en el futuro cuando Cristo se manifieste, dice Pedro. Y empieza en casa. Ahí en casa tienes la iglesia, un púlpito donde predicar. Y eso es tu vida. En el trabajo, con los vecinos, siempre hay que hablar de Cristo a través de palabras y a través de la manera de vivir. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean qué cosa. Las buenas obras que van a glorificar al Señor. Probablemente tú has estado intentando esto. Y tú dices a veces, pero es que soy tan enojado, y pide perdón 10 veces y no sé qué, ¿verdad? Pero lo que necesitas en primer lugar es a Cristo. Y por eso hoy te invito a tomar esta decisión de entregar tu vida al Señor, confesándolo con tu boca y creyéndolo en tu corazón, como dice Romanos. Levantar la mano solo es una señal. A veces los predicadores hasta oran por uno, pero no, eso tiene que ver con una decisión tuya de reconocer que eres un pecador y sin Cristo nada puedes hacer. Tu hogar necesita a Cristo. O si eres un empleado que dice, no, ya quiero renunciar porque no sé, lo que necesitas es a Cristo. Y por eso es que hoy te doy esta oportunidad para que vengas a Él. Serás una nueva criatura, tendrás una esperanza viva, serás piedra viva, serás un pueblo escogido, porque Él te perdonó en la cruz. ¿Qué hay que hacer entonces? Confesar, decirlo, pero creerlo en el corazón, de que en esa cruz tus pecados fueron perdonados y ahora sos un hombre, una mujer, un joven libre. Quiero guiarte en esta oración, si de tu corazón está el hacerlo. Y dile al Señor, Señor, he tratado de cambiar, de hacer las cosas a mi manera. He tratado de ser el rey y sigo siendo el rey, pero hoy destrono ese yo y reconozco que Jesucristo es mi Salvador. Reconozco que soy un pecador, lo confieso con mi boca que Él es el Señor, y creo en mi corazón que Dios lo levantó de los muertos y que está vivo y que un día regresará. Hoy le rindo mi vida a Él, le entrego mi vida a Él, porque solo a través de Él tengo vida eterna y el poder para vivir una vida como Pedro lo menciona en el capítulo 2, el capítulo 3. Te pido perdón. Hago esta oración desde lo más profundo de mi corazón y te entrego mi vida en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Alguien hizo esta oración esta mañana? ¿Nunca la habías hecho? ¿Alguien lo hizo de este lado, de este lado? Dios te bendiga. ¿Alguien más la hizo? Dios te bendiga. ¿Alguien más la hizo? Dios te bendiga. ¿Alguien más la hizo? Así que, hermanos, entonces no se rindan. Resistan, porque Dios va a usar ese testimonio para
para su gloria. Amén.